Bienvenidos, estimados participantes. Les saludamos desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en la pediatría peruana. Es un gusto estar con ustedes para presentar una nueva telecapacitación muy importante, interesante para todo el personal de salud, pero especialmente para el personal de enfermería. El día de hoy tenemos como invitada a la licenciada Carmen Malqui Herrada, enfermera asistencial de servicio de infectología en nuestro instituto. Ella expondrá el tema, cuidados de enfermería al paciente pediátrico con proceso infeccioso generalizados. Con ustedes, la licenciada Malqui. Buenas tardes a todos. Un gusto y un honor participar en esta ponencia con un tema muy interesante, que es cuidados de enfermería al paciente pediátrico con proceso infeccioso generalizado. Para definir este tema, no sé si les quiero preguntar si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, licenciada, todo bien. Todo Okay. bien. Sí se escucha. Ok. Para entender mejor sobre este tema, vamos a definir algunos conceptos sobre el proceso infeccioso general. El proceso infeccioso general se define como síndrome febril de origen presumiblemente infeccioso de varios días de duración. No existe un foco infeccioso identificable, ¿no? No es como otras patologías que podemos definir, ¿no? La causa. Por lo tanto, se llama proceso infeccioso general, ¿no? Por ejemplo, acá vemos la diferencia de los procesos febriles de la piel, el tejido celular subcutáneo, neumonías, infecciones tractourinarias que también son agudos, ¿no? Las etiologías podemos ver que son muchos. Mencionemos como la fiebre tifoidea, ¿no? La brucelosis, la leptospirosis, bartolenosis, hepatitis viral, ¿no? Que son varios tipos de hepatitis. Las más conocidas, la A, la B y la C, ¿no? Las mononucleosis, los citomegalovirus, malaria, dengue clásico, VIH sintomática inicial, tuberculosis. Para ver sobre esto, para más que todo definir la causa, ¿no? De este proceso infeccioso siempre, y es muy importante la parte de epidemiología, ¿no? Conocer la parte de epidemiología, saber de dónde procede vuestros pacientes que ingresan a nuestros hospitales, a nuestra institución, a nuestro servicio, ¿no? Para también hacer el descarte, el estudio adecuado, ¿no? Entonces la epidemiología es muy importante, conocer la epidemiología es muy importante. En caso de malaria, por ejemplo, ¿no? Si el paciente viene de la selva alta, baja, Tumbes, Piura, o nos viene de Amazonas, ¿no? Es muy importante saber. En caso de fiebre tifoidea, pues se da en todo el Perú, en brucelosis, Lima, Callao, San Martín, Selva Alta, Amazonas, Cusco, Cajamarca, Huánuco, ¿no? Son los departamentos que tienen mayor incidencia de casos, ¿no? El dengue clásico, ¿no? Que es en toda la selva, Tumbes, Lambayeque, Trujillo. También en la experiencia por el trabajo en el servicio de infectología, pues se conoce o se llega a tener casos en las periferias de nuestra capital, ¿no? Es muy importante la historia clínica, ¿no? El proceso febril, por lo menos de 3 a 5 días hasta 2 semanas. Eso es lo que más llama la atención al familiar para que pueda traer al paciente a una institución, ¿no? Por las fiebres constantes, ¿no?
cefaleas, anorexia, mal estado general y decaimiento inespecífico, ¿no? De causa que se desconoce. El diagnóstico de las enfermedades infecciosas se basa en una completa historia clínica con la búsqueda de los factores de riesgo epidemiológico y signos sugestivos en la exploración, ¿no? Para ver todo eso, ¿no? Es muy importante para considerar, ¿no?, que los viajes a áreas endémicos de malaria, dengue, bartolenosis, ¿no? Para armar en la historia clínica, ver, ¿no? Investigar, preguntar a la familia, ¿no? Si ha viajado a zonas endémicas, ¿no? Para hacer un buen descarte, un buen diagnóstico del paciente, ¿no? Si ha consumido queso, si consume queso no pasteurizado, lácteos crudos, ¿no? Si tiene un familiar con contactos o que tengan tuberculosis, ¿no? Si ha tenido un contacto con alguien o alguien vive en la familia que tiene esa enfermedad, ¿no? Y si consume alimentos en puestos de ventas callejeros, ¿no? Porque algunas familias acostumbran, ¿no? A consumir, ¿no? Ese tipo de alimentos. Siempre es bueno investigar para armar un buen historial clínica, ¿no? El contacto de aguas hervidas o estancadas, ¿no? También ver si hay úlcera genital, indolor en caso de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? El comportamiento sexual es muy importante en nuestros adolescentes y también en la familia, ¿no? En papá, mamá, ¿no? O hay una exposición, hay ecciones, ¿no? Los síntomas concurrentes en las enfermedades, en algunas enfermedades que voy a mencionar, vamos a describir algunas. Por ejemplo, en brucelosis vamos a ver que los pacientes van a tener artralgias, sudoración profusa, ¿no? En tifoidea va a haber cefalea marcada e insomnio. En dengue va a haber un dolor retroauricular y óseo. En leptospira, mialgias en pantorrilla, ¿no? En tuberculosis, pues hay sudoración nocturna y pérdida de peso. Adicional a otros exámenes que se puede hacer, ¿no? Para un buen diagnóstico, ¿no? En Bartonella, por ejemplo, la que identifica es anemia, astenia, disnea. En estado tifoso, el paciente tóxico, somnoliento, pero sí da información, ¿no? Y esto es muy importante, el examen físico, ¿no? Ver si hay disociación, ¿no? Que es desconexión y falta de continuidad en los pensamientos. El pulso, la temperatura, ¿no? Sí, fiebre tifoidea, en leptospira, en dengue, ¿no? Al examinar la piel, ¿no? En examen de la piel, ¿no? Se va a observar una roseola típica. Estas máculas rosadas, ¿no? Evanescentes y befímeras se van a observar, ¿no? Hasta la segunda semana, ¿no? También va a haber un rash inespecífico, en un caso de hepatitis viral, dengue, mononucleosis infecciosa o también en citomegalovirus. También al examen de la piel vamos a encontrar la linfadenomegalias con visceromegalias, mononucleosis infecciosa, infección por citomegalovirus, VIH, toxoplasmosis y tuberculosis. Muchos de nuestros pacientes vienen con linfadenomegalia, ¿no? Y frecuentemente tenemos esos casos en nuestro servicio. Casi un mayor porcentaje, y se hace una serie de estudios para descartar, ¿no? Ver, y definir el diagnóstico, ¿no? En el examen físico continuamos también, ¿no? Que si hay dolor en las pantorrillas, a la presión muscular, ¿no? Podemos ver si es el leptospira, ¿no?
espondilitis, ¿no? O sacroiliitis, ¿no? En caso de artritis periférico-axial, también hay un caso de brucelosis, el esplenomegalia, ¿no? Que se ve en brucela, en malaria, en mononucleosis. Visceromegalia, ¿no? Esto sí se da en la mayoría de los procesos infecciosos generalizados. Dentro de los exámenes auxiliares, ¿no? Para cuando ingresa un paciente con proceso infeccioso generalizado, se realiza el hemocultivo por 2, las aglutinaciones febriles, si hay leucopenia, examen de esputo, ¿no? O aspirado gástrico, PPD, radiografía de tórax, gota gruesa, examen completo de orina, el raspado de lesiones, las serologías, ¿no? Infección por citomegalovirus, VIH, dengue y toxoplasmosis, bilirrubina, TGO, TGP, fosfatasa alcalina, etc. ¿No? Es una serie de exámenes con la finalidad de descartar cuál es la causa, ¿no? Cuál es la causa de ese proceso febril que tiene el paciente, ¿no? Que es un signo que les alerta a la familia para traer a su paciente al hospital. Tenemos enfermedad de notificación en la oficina de epidemiología, que es sumamente importante, como malaria, dengue, leptospirosis, bartolenosis, hepatitis B, VIH. Si nosotros tenemos pacientes con estos diagnósticos, es muy importante, ¿no? Es sumamente importante mandar una interconsulta o comunicar a la oficina de epidemiología para su evaluación y seguimiento oportuno, ¿no? de vuestros pacientes. Enfocándonos al plan de cuidados de enfermería, que es nuestro tema principal, voy a definir algunos diagnósticos que consideramos muy importantes para el cuidado de vuestros pacientes. Como vemos en esta imagen, ¿no? La enfermera debe ser amable, asequible, tratable, siempre sonreír a vuestros pacientes para ganarnos la confianza, ¿no? Para tener un buen cuidado, ¿no? A vuestros pacientes. El diagnóstico que he priorizado en primer lugar es hipertermia relacionado con aumento de la tasa metabólica asociado a la elevación de temperatura corporal por encima de los límites normales. ¿No? Si bien es cierto, vuestros pacientes con procesos infecciosos en su totalidad vienen por hipertermia, ¿no? A nuestra institución y les llama la atención muchísimo, le preocupa bastante a la familia. No solamente presentan un par de días de fiebre, sino más de una semana, a veces 2 semanas, estando en vuestro servicio, al igual presentan hipertermia constante. Si bien es cierto, vuestros pacientes cuando ingresan, pues solo están con antipiréticos porque se hace un estudio minucioso para descartar, ¿no? ¿Cuál es la causa? ¿No? Y como hemos descrito en el marco teórico, pues tenemos varias enfermedades que pueden ocasionar, ¿no? La hipertermia. Vuestro resultado esperado, va a haber una termorregulación, ¿no? Una temperatura adecuada, ¿no? Siempre el enfoque es eso, el bienestar de nuestro paciente, mantener una temperatura corporal adecuada. Vuestras intervenciones de enfermería, observar el color y la temperatura de la piel, ¿no? Controlar la temperatura, lo más frecuente que sea oportuna, ¿no? Y que se registre, ¿no? Las veces que haga la fiebre o las veces que nosotros controlamos, debemos registrarlo, las temperaturas para hacer un monitoreo adecuado, ¿no? No omitir en el registro es sumamente importante en el control de la temperatura, ¿no?
con frecuencia mínimo cada 4 horas. Ajustar la temperatura ambiental a las necesidades del paciente, ¿no? Si es un ambiente reducido o está en aislamiento, entonces abrir, ¿no? Si es que abrir las ventanas, las puertas, ¿no? Para facilitar la pérdida de calor, ¿no? Administrar antipiréticos siempre en cuando esté indicado y también amerita, ¿no? Si es mayor de 38.5, pues un antipirético endovenoso podría, bueno, nosotros normalmente utilizamos el metamizol, ¿no? Y si es menor de 38.5, pues paracetamol, ¿no? Utilizar baños tibios, compresas para disminuir la temperatura según indicación. Si lo aplicamos en vuestra institución, la utilización de baños tibios, que funciona muy bien, que es muy bueno, actúa muy bien en menor de 38 grados, no en un ambiente cerrado, con agua tibia. Tenemos otro diagnóstico, intolerancia a la actividad relacionado con debilidad generalizada asociada a imposibilidad para realizar actividades por reposo absoluto por enfermedad. No en este sentido, pues en vuestros pacientes observamos eso por el simple hecho de tener una infección, ¿no? de estar con una hipertermia. También hay intolerancia a la actividad, ¿no? Se sienten débiles, no tienen ese deseo de hacer actividades ¿no? y pues es comprensible, ¿no? Es comprensible y es de prioridad para el cuidado de nosotros, ¿no? Bueno, resultados esperados, conservación de la energía y tolerancia a la actividad. Las intervenciones priorizadas o seleccionadas para esto diagnóstico es determinar los déficits del estado fisiológico del paciente que producen fatiga según el contexto de la edad y el desarrollo, ¿no? Controlar la ingesta nutricional, ¿no? Para asegurar recursos energéticos adecuados, ¿no? Proporcionarle la alimentación adecuada para el paciente, ¿no? Observar y registrar el esquema y el número de horas de sueño del paciente, que es sumamente muy importante, ¿no? Si bien es cierto, el área hospitalaria pues es un poco tenso, es muy ruidoso, más que todo en las noches se necesita luz para el trabajar y para brindar cuidado y todo eso, ¿no? No tenemos a veces luces personalizados como para disminuir la iluminación durante la noche y algunos niños o pacientes son súper sensibles al ruido, a la luz intensa, ¿no? Entonces, eso altera el ciclo del sueño, ¿no? Entonces, es muy importante para nosotros priorizar el sueño. El reposo es sumamente importante, ¿no? Ayudar al paciente a identificar las referencias de las actividades. Esto también es muy importante. Siempre darnos un tiempo para ellos durante vuestro trabajo, durante vuestro cuidado, ¿no? Saber identificar qué le gusta, qué actividad le gusta para proporcionarle o brindarle, ¿no? De que el niño o el paciente o el adolescente pueda distraerse, ¿no? Durante su permanencia en nuestra institución, ¿no? Y así promover alguna actividad, ¿no? Una actividad recreativa para ello, ¿no? Y también, ¿no? Respetar, ¿no? Facilitar la alternancia de periodos de reposo y actividad. Siempre es bueno esa parte, ¿no? Respetar a vuestros niños, si tiene ese deseo de descansar, ¿no? No es bueno presionar, ¿no? A veces tiene un tratamiento bioral indicado
Y si vemos si el paciente pues está en reposo o se quedó dormido, respetar que disfrute de ese reposo, ¿no? Y después brindar lo que le corresponde, ¿no? Y eso es muy importante, esos cuidados son valiosos, ¿no? Para vuestros pacientes. Otro diagnóstico de enfermería que se priorizó es ansiedad relacionada al proceso infeccioso asociada a angustia y temor de los padres. Este diagnóstico pues es evidente en vuestros padres, ya que vuestros papás, su preocupación es tan intenso cuando no saben la causa de la fiebre, ¿no? Del malestar general que presentan sus pacientes, ¿no? Se ponen súper ansiosos. Hemos tenido un caso, por ejemplo, de un niño de 6 años que tenía fiebre, se hospitalizó en una institución en provincia. Hicieron serie de exámenes, tampoco se llegó a definir cuál era la causa. Llegó a vuestra institución igual muy persistente y ya se le observaba sumamente cansada, agotada a la mamá, ¿no? Súper agotada, súper cansada, ansiosa, que ameritaba, ¿no? Una intervención de un profesional, ¿no? Y eso se percibe porque también esa ansiedad te transmite, ¿no? Te transmite eh, al que está, al cuidador, ¿no? A la persona que está allí, ¿no? Y el más afectado es el paciente, lamentablemente, ¿no? Entonces, es muy importante y por lo tanto este diagnóstico está considerado como prioridad para vuestro cuidado, ¿no? Si bien es cierto, nuestros niños se adaptan con facilidad, ¿no? A la hospitalización, quizás en los primeros días es algo muy fuerte por el cambio brusco de horarios, de ruidos, de cosas, de procedimientos, de algunas actividades nunca antes experimentado por el paciente o visto por el paciente, ¿no? Entonces, la adaptación del niño a la hospitalización es nuestro resultado esperado, ¿no? Facilitar como acá, como ven en esta imagen bien linda, ¿no? Algunos profesionales de la salud tratan de distraer al paciente, ¿no? De brindarle una sonrisa, ganarse esa confianza con una actividad linda como es acá, por ejemplo, el uso de títeres, ¿no? De un títere hablándole, haciéndola jugar, ¿no? Vuestras intervenciones de enfermería es utilizar un enfoque sereno que dé seguridad, ¿no? Sumamente importante, ¿no? Siempre ser profesionales serenas, ser seguras, facilitarle la confianza, crear un ambiente que facilita esa seguridad tanto al paciente como a la familia, ¿no? La mamá, que es la persona directa en caso de niño, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Alertar a la familia a no manifestar sus sentimientos de presencia del niño. Esto es muy importante. Muchas veces escuchamos a los papás o a las mamás hablando por teléfono, expresando sus sentimientos, omitiendo la presencia del paciente. Y los más afectados son los niños, ¿no? Los más afectados son los niños. Entonces siempre es bueno, ¿no? Educarle a la familia que no exprese esas palabras o esos sentimientos de preocupación, de angustia. Es entendible, sí, pero no es lo adecuado, no es lo correcto, ¿no? También facilita las visitas de esos familiares. Bueno, por la pandemia, pues esto no es posible aún, pero sí se permite la permanencia de un familiar en nuestro servicio. No se prohíbe la presencia de un familiar con su examen de
descarte de COVID, si es negativo, siempre permanece con su paciente, ¿no? Previa educación, previa inducción, previa evaluación, ¿no? Entonces, sí facilitamos las visitas, la visita de un familiar directo, ¿no? A realizar actividades educativas, esto es muy importante también, ¿no? Para nuestros niños. Si bien es cierto, la característica de un niño, pues es el juego, ¿no? Es el juego, es la diversión, eso les emociona, eso les motiva, ¿no? Tuve la linda experiencia, por ejemplo, con un niño súper difícil, súper inquieto, que tenía fiebre, casi más de un mes lo hemos tenido a ese paciente y ya estaba cansado, pero eh, haciendo, por ejemplo, haciendo esos aviones que vuelan de papel. Le encantó, por ejemplo, a ese niño, ¿no? Y estaba contento con hacer, y cada vez que nos veía también nos inducía a decir, quiero avioncito, avioncito, ¿no? Avioncito de papel para hacer volar y quitarle una sonrisa a ese niño, pues es lindo, ¿no? Es maravilloso, es hermoso, ¿no? Es bueno priorizar esa parte, ¿no? Entonces, es una actividad, ¿no? Que ellos pueden hacer y es lindo, ¿no? Y motiva. También es bueno, ¿no? Regular los estímulos del ambiente para mantener los ciclos de día, noche, normal, ¿no? Si bien es cierto, ellos pues con el estrés que tienen, con las fiebres constantes que tienen, a veces se altera el ciclo del sueño. Se ven muy alterados su ciclo de sueño de ellos, ¿no? Y se sienten más cansados, más agotados, ¿no? Así como mencioné, ¿no? El ciclo del sueño es sumamente importante, entonces priorizar esa parte, ¿no? También explicar el procedimiento, ¿no? A veces tiene un procedimiento, por ejemplo, lo más común, el canalizar una vía periférica, ¿no? Que es tan duro para ellos, es tan doloroso, se imaginan muchas cosas y lloran y todo eso. Entonces, explicar el procedimiento disminuye su ansiedad, ¿no? Su estrés. Adicional a ello, si le empiezas a dar una confianza, quizás brindarle algo que le gusta, ¿no? Saber que le gusta, interactuar previamente y escucharle, ¿no? Lo que manifiesta y facilitar o brindarle esa parte es linda también, ¿no? Y vemos que el niño de lo que está preocupado, triste, te regala una sonrisa. Entonces eso es maravilloso, ¿no? Explicar el propósito del procedimiento. Es muy importante decirle con qué finalidad estamos haciendo este procedimiento o por qué él va a sentir ese pinchazo o por qué va a tener que hacerse ese estudio, ese examen, ¿no? Entonces, si le decimos el propósito, el por qué, los niños entienden, entonces nos van a colaborar y va a disminuir por ende su ansiedad, ¿no? Otro diagnóstico que prioricé es desequilibrio nutricional, ingesta inferior a las necesidades relacionada a fiebre y o falta de interés por las comidas, asociado a la incapacidad para ingerir alimentos y factores biológicos. Y esto es muy importante y se observa constantemente. Nosotros en el servicio de infectología tenemos muchos pacientes con procesos infecciosos generalizados que nos llegan y tenemos una sala exclusiva para ese tipo de diagnóstico. Entonces, y se observa, ¿no? Se observa este diagnóstico. No tienen ese deseo de comer, no tienen apetito, su apetito está sumamente disminuido y a veces hasta dejan entero la dieta que se ha servido. Entonces, preocupa también, ¿no? Preocupa tanto a la familia como también a nosotros, ¿no? Como profesionales de la salud, ¿no? Entonces, es un diagnóstico muy importante considerar en este tipo de pacientes, ¿no?
Nuestras intervenciones de enfermería, valorar la capacidad del paciente para alimentarse y o ingerir alimentos, ¿no? Si come, quizás tiene otro diagnóstico adicional a lo que presenta o a lo que se está haciendo el estudio, ¿no? Entonces hay que evaluar si puede comer, si puede ingerir, ¿no? Valorar esa parte, ¿no? Proporcionar alimentos nutritivos, ricos en calorías, proteínas. El servicio de infectología cuenta con una nutricionista que está presente casi todos los días y es una oportunidad para vuestros niños, pues, ¿no? Porque nosotros en nuestra institución, pues, tenemos pacientes de diferentes zonas. No son pacientes netamente de la ciudad de Lima, ¿no? Son pacientes que vienen de diferentes provincias, con diferentes estilos de vida, costumbres, tipos de alimentación. Entonces, facilita mucho contar con una nutricionista para evaluar qué tipo de alimentos comen, si es que se puede facilitar, ¿no? Proporcionándole la dieta o los alimentos que ellos ingieren, ¿no? Ya también ajustar la dieta al estilo del paciente según cada caso, bueno, según la evaluación de cada paciente, ¿no? En este caso, brindar alimentos en forma fraccionada también es muy importante, ¿no? A veces, si en el almuerzo no comió, no tuvo apetito, pues ofrecerlo, ¿no? Después de 1 hora o 2 horas viendo la necesidad, ¿no? Y fraccionarlo, ¿no? Como ya había mencionado, coordinar con nutricionista, ¿no? Para proporcionar o brindar una dieta adecuada, ¿no? Según el gusto de vuestro paciente. Instruir a los padres la importancia de la dieta fraccionada, ¿no? Enseñarle, ¿no? Que es muy importante porque a veces se observa a nuestra familia, a los padres que exigen, no, terminas todo esto y terminas, ¿no? Y ahí están, ¿no? Pero yo creo que es importante, ¿no? Comer en forma fraccionada, el volumen que necesita, explicarle, ¿no? Según su talla, según su edad, cuánto tiene que comer, ¿no? No necesariamente tiene que terminar toda la ración que le ha brindado, ¿no? En cada dieta, ¿no? Pues el resultado, pues esperar es esta nutricional adecuada, ¿no? Que tenga su peso ideal para la talla que tiene, para la edad que tiene. El quinto diagnóstico de enfermería es riesgo de déficit de volumen de líquidos relacionado con la ingesta insuficiente de líquidos, fiebre, vómitos y náuseas, ¿no? Si tenemos pacientes, como hemos mencionado, las diferentes patologías, algunas presentan náuseas, presentan vómitos, ¿no? Entonces, y la fiebre misma, ¿no? La fiebre misma, ¿no? Hace que demanda mayor consumo de volumen de líquidos, ¿no? Nuestro resultado, pues, nuestra proyección es equilibrio hídrico, ¿no? Tanto ingresos como egresos deben ser adecuados, ¿no? La intervención de enfermería, explorar la urgencia de la piel para ver, ¿no? Si hay deshidratación o no hay deshidratación, ¿no? Evaluar, ¿no? Controlar las funciones vitales, principalmente la temperatura. El balance hídrico estricto es sumamente importante, ¿no? Controlar bien, hacer un buen registro en los ingresos y en los egresos. Brindar cuidados, brindar líquidos por vía oral según indicación, también según el volumen, según cada caso, según cada paciente, ¿no? Según el diagnóstico o el estudio que se está haciendo, ¿no? Porque algunos vienen con proceso de infección generalizado, adicional a ello tienen otras patologías, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Y tener bastante cuidado en esto, ¿no?
canalización de vía periférica para administración de o hidratación, ¿no? Según el estado del paciente por vía endovenosa, ¿no? Según indicación médica, ¿no? Si es que amerita, ya pues se hace la hidratación endovenosa. El sexto diagnóstico que consideré es riesgo de infección relacionado a ser invadido por microorganismos patógenos debido a la supresión de la respuesta inflamatoria, ¿no? Este diagnóstico es muy importante considerarlo, ya que involucra a nosotros, ¿no? Nosotros los profesionales de la salud, no solamente a las enfermeras o los enfermeros, a todos los profesionales de la salud, ¿no? Si el paciente viene con un diagnóstico o con un proceso infeccioso generalizado que no sabemos cuál es la causa, debemos evitar de que este paciente se infecte de otros, ¿no? De otras patologías. Vuestro resultado esperado va a ser control de riesgos, ¿no? El proceso infeccioso, el lavado de manos, ¿no? El uso de EPPs, ¿no? Según caso, ¿no? Las intervenciones de enfermería que he considerado es aplicar precauciones estándar o universales, tales como el lavado de manos, que es sumamente importante. El lavado de manos antes de todo y después de, ¿no? Después de todos los procedimientos que se hacen, ¿no? Siempre el lavado de manos. El uso correcto de PP, ¿no? La limpieza, desinfección y esterilización de los equipos y dispositivos médicos también es muy importante, ¿no? La inyección segura. La inyección segura es muy importante para disminuir otros riesgos de infección, ¿no? Involucra ahí todas las vías de administración, vía venosa, subcutánea, intradérmica, todo, ¿no? Entonces la inyección debe ser segura. Manejo de ropas según normas institucionales, también muy importante, ¿no? Aplicar las precauciones de aislamiento designadas que sean apropiadas según la norma establecida. Esto también es muy importante, ¿no? Si bien es cierto, nuestra institución tiene demanda de pacientes, ¿no? Pero también es importante seleccionar a vuestros pacientes, asignarle la sala que corresponde, brindarle esa parte. Y a veces eso es tan difícil entender, ¿no? Sí, es muy difícil y es comprensible, ¿no? Que nuestros pacientes en el servicio de emergencia están en pasadizos, ¿no? En pleno frío, con unos corrientes de aire intensos, y ameritan pues un buen trato, un ambiente acogedor, un ambiente adecuado para paciente. Pero sí es muy importante seleccionar los diagnósticos, ¿no? Priorizar los diagnósticos, designar los servicios que corresponde para su estudio adecuado, ¿no? No solamente es ingresar por ingresar, sino es hacer un buen historial del paciente y decidir a qué servicio le corresponde. Y eso es muy importante para sus estudios adecuados, ¿no? En forma correcta. Entonces, eso es muy importante considerar. Nosotros los profesionales las enfermeras, los enfermeros, somos líderes en esto. Por lo tanto, debemos tomar también decisiones de elegir el ambiente, el ambiente que le corresponde, ¿no? Al paciente, ¿no? Limitar el número de visitas según el diagnóstico del paciente es sumamente importante, ¿no? Porque las conductas de las familias es bien difícil. Por ejemplo, educamos a la mamá, educamos al familiar directo que va a ingresar para el cuidado del paciente, lavado de manos exclusivo, por favor, antes de, no.
la primera te escuchó, la segunda le sigue repitiendo, lo sigue omitiendo. Entonces, si hay intercambio de otras familias, tiene mayor riesgo a que ese paciente pueda infectarse de otras enfermedades. Entonces, es muy importante hablar claro, educar al familiar, ¿no? Y limitar. Bueno, por la pandemia, hasta el momento sigue limitado el número de visitas, ¿no? Observar signos y síntomas de infección sistémica localizada, de lo que ella tiene, adicional a ello, tiene otros signos y síntomas de infección, estar alertas, observar, estar pendiente, preguntar, ¿no? Ser vigilantes en ese aspecto, ¿no? Observar la vulnerabilidad del paciente a las infecciones, eso también es sumamente importante, ¿no? Si el paciente tiene riesgo, mayor riesgo a reinfectarse o presentar otras infecciones, es muy importante aislar, priorizar a ese paciente, ¿no? Por ejemplo, los pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Ellos tienen que estar aislados, no pueden estar en salas comunes, por lo tanto, la decisión la podemos tomar nosotros como profesionales de la salud, como enfermeros, ¿no? Inspeccionar a la existencia de eritema, el calor extremo o exudados en la piel y mucosas. También es muy importante, ¿no? Las alteraciones de la piel, a veces ellos son los focos infecciosos adicional, ¿no? Entonces, estar pendiente más que todo en niños postrados, en niños menores, ¿no? En niños que usan pañales, ¿no? Es muy importante. Enseñar al paciente y familia para disminuir el riesgo de infección, ¿no? Siempre es bueno educar el lavado de manos, el uso de mandilón, el estar bien bañaditos, bien peinaditas, ¿no? También el no estar exponiéndose, saliendo o estar trasladándose de una cama a otra cama, como muchas veces observamos, ¿no? En las salas comunes, ¿no? Porque ahora ya con la disminución de casos COVID tenemos mayor cantidad de pacientes en una sala, ya se ha ampliado más número de pacientes, entonces siempre es bueno educar, ¿no? Si bien es cierto, no contamos con ambientes individuales, ¿no? Tenemos salas comunes donde están 6 pacientes, 5 pacientes, entonces son 5 niños con diferentes diagnósticos. Entonces es enseñar a la familia, ¿no? Educar siempre las cosas correctas, las cosas que se debe hacer, ¿no? Durante su permanencia en una institución. Con esta frase termino, la frase de Madre Teresa de Calcuta. Dice, a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar del sufrimiento, pero el mar sería menos si le faltara esa gota. Si bien es cierto, nosotros, los profesionales de salud, más nosotras las enfermeras, los enfermeros, somos o tenemos una profesión linda, ¿no? Una profesión maravillosa que a través de vuestro cuidado podemos brindar muchas cosas a vuestros pacientes, ¿no? Entonces, hacemos mucho por nuestra sociedad, por más que todo nosotros las que trabajamos en el Instituto Nacional de Salud del Niño, ¿no? Es un privilegio para todas nosotras brindar el cuidado a vuestros niños, ¿no? Y esa es una alegría, una inmensa alegría, ¿no? De tener esta oportunidad de brindar nuestro cariño, ¿no? Nuestro afecto, nuestro amor, nuestro cuidado, el mejor cuidado a vuestros niños. Muchísimas gracias. Muy bien, licenciada, excelente. Le voy a hacer a las preguntas que me han enviado vía WhatsApp. ¿Ya? Dice, primero vamos por el chat. Buenas tardes. ¿Qué diagnósticos se hacen en niños con proceso infeccioso?
Mira, como he mencionado, mira, los diagnósticos para descartar, si bien es cierto, pues los pacientes vienen, pues, eh, al servicio de infectología, por ejemplo, vienen pacientes con síndrome febril, ¿no? Con un malestar general. Lo que les llama la atención más que todo es la fiebre. Y por esa fiebre que no se puede resolver en la casa, porque normalmente pues un proceso gripal se resuelve cuando tú le das un antipirético, ¿no? O un antihistamínico y se soluciona y se controla la fiebre, ¿no? Pero en caso de un proceso infeccioso generalizado, cuando uno no sabe cuál es el diagnóstico, pues la fiebre persiste, persiste, persiste. Y esa es la razón para que vuestros niños ingresen por emergencia o busquen una consulta médica, ¿no? Entonces, se hace una serie de exámenes en realidad, ¿no? Porque no sabemos cuál de ellas es, ¿no? Así como los he mencionado, ¿no? Los exámenes de laboratorio, pero es importante, los exámenes de laboratorio, si bien es cierto, la solicitan como complementario, ¿no? Pero para hacer un buen diagnóstico, pues hay que ver la parte de epidemiología, así como he mencionado, ¿no? La parte epidemiológica, de dónde procede el paciente, ¿no? Si tiene algún riesgo en esa casa, ¿no? Son diferentes patologías, ¿no? Si su alimentación es adecuada o solamente porque hay familias que comen solo en la calle o compran o usan, por ejemplo, los comedores donde hay una mala manipulación de alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo más importante, ¿no? Hacer un examen clínico minucioso, epidemiológico y todo eso, ¿no? Bien, licenciada. Nos llega otra pregunta por el chat complementaria. ¿Cómo es el manejo de enfermería en síndrome febril y hasta cuánto hacen temperatura los niños? Mira, el manejo en síndrome febril, según el monitoreo de temperatura, pues hemos tenido casos hasta 39 grados, 39,5, algunos de vuestros pacientes hasta 40 grados. O sea, uno de los niños que nos llamó la atención muchísimo fue un pequeño que le administraban un metamizol a la tercera hora o cuarta hora y ya estaba con fiebre. Y no tenía solamente 38 grados, tenía 39,5. Se llamaba mucho la atención ese paciente, por ejemplo, ¿no? Normalmente hacen mayor de 38 grados, casi en todos, ¿no? Y el manejo, pues, es en un síndrome febril, primero el monitoreo. El monitoreo y el registro estricto. El registro es muy importante para ver la secuencia de fiebre que está haciendo, ¿no? En cuánto tiempo vuestro paciente está presentando la fiebre o las hipertermias, ¿no? Entonces, es sumamente importante el monitoreo, el registro. A veces monitorizamos, pero no registramos. Entonces, cuando vemos la hoja gráfica, ¿no? El hoja de monitoreo de temperatura, vemos que sí presentó fiebre, ¿no? Que nos refiere la familia que está con el paciente. Y decimos, en el registro no figura ni en todo el día que hizo fiebre, pero sí hizo fiebre. Pero el registro es muy importante. Entonces, con el registro nosotros podemos informarnos y poner las horas, ¿no? Cada cuánto tiempo podemos monitorizar al paciente, ¿no? Eso es muy importante. También hacemos, si es una temperatura menor de 38 grados, pues el baño, ¿no? El baño con agua tibia que funciona sumamente bastante. Aligerar cubiertas también nos funciona bastante. Se apoya mucho
¿no? Y los antipiréticos. Los antipiréticos, según indicación médica, que normalmente nosotros usamos es el paracetamol cuando es bioral. También tenemos endovenoso, algunos que son alérgicos a metamizol. Usamos el paracetamol endovenoso. El metamizol, pues, ¿no? Cuando es mayor de 38,5, ¿no? Esos son los antipiréticos y eso es el manejo, ¿no? De enfermería en caso de síndrome febril, ¿no? Bien, licenciada, nos han llegado otras preguntas vía WhatsApp que se la voy a leer. ¿Cuáles son las enfermedades de notificación epidemiológica obligatoria que se hace en la institución? Mira, cuando nosotros tenemos las enfermedades, por ejemplo, las enfermedades de notificación epidemiológica, pues tenemos malaria, ¿no? Tenemos casos de malaria importados, no de nuestra zona, pero si vienen pacientes con malaria, tenemos que hacer la notificación, ¿no? A través de una interconsulta al servicio de epidemiología. Dengue es otra enfermedad que se notifica, la leptospirosis, bartolenosis, hepatitis B y VIH, ¿no? Esas son las enfermedades que nosotros debemos notificar para un seguimiento oportuno, la evaluación por epidemiólogo, porque ellos nos facilitan a los estudios adicionales, ¿no? Que se hacen en el INS, ¿no? Entonces, esas son las patologías que se hacen en la notificación. Nos informan que hay casos de dengue en La Molina, Cieneguilla. En este caso, ¿cuál es la actitud del MINSA? ¿Sabe usted? Bueno, por la información desconozco cuál es el segmento, pero sí el enfoque es pues visita domiciliaria, ¿no? Visita domiciliaria, si hay un caso de dengue en la zona, pues hacer una visita domiciliaria, visitar la zona o el distrito, ¿no? Saber cuál es el foco para descartar, ¿no? Y educar, ¿no? Educar a las familias, ¿no? Ver si cuentan con agua potable, ¿no? Si cuentan con servicios básicos, ¿no? Depende en qué zonas se encuentran, ¿no? Si esas tienen, no tienen servicios básicos, entonces, hacer un estudio, ¿no? Un estudio y según eso, pues, intervenir, ¿no? Intervenir en ese aspecto, ¿no? Pero todo esto debe ir acompañado de fumigación para erradicar el mosquito, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. La coordinación con salud ambiental, ¿no? Para que puedan identificar el foco y hacer pues una fumigación, ¿no? Para eliminar el reservorio, ¿no? Y evitar que haya más casos, ¿no? Más casos, ¿no? Porque como se transmite por mosquito, pues es de bastante riesgo, ¿no? Bien, licenciada, nos ha llegado otra pregunta. ¿Todos los estudios serológicos se realizan en vuestro instituto? Bueno, en nuestro Instituto Nacional no cuenta con todos. Casi la gran mayoría va a otras instituciones, por ejemplo, para descartar infección por citomegalovirus o infección por el VIH, ¿no? Se hace en INS y también lo están haciendo en San Borja, ¿no? En San Borja no, nuestra institución casi no cuenta para eso. Todo lo que son estudios serológicos está saliendo para INS, para otra institución, ¿no? Y el trámite pues es un poco
poco difícil y eso también dificulta y demora, ¿no? El diagnóstico a vuestros pacientes, ¿no? La coordinación demora, la coordinación a San Borja demora bastante, el proceso también demora, ¿no? Y en caso de INS, en caso de descarte, por ejemplo, de VIH, eso sí está muy bien coordinado. El mismo personal de nuestra institución traslada las muestras a INS y los resultados salen a través de correo, ¿no? De un sistema confiable, único, autorizado para la persona encargada que pueda ver ese resultado, ¿no? En ese caso sí se observa un buen el resultado, ¿no? Una buena respuesta a las solicitudes, ¿no? Bien, licenciada. En vista que ya no hay más preguntas, le agradecemos por su valiosa participación en las telecapacitaciones. La felicitamos porque ha expuesto en forma muy clara todos sus conocimientos y experiencia en bien de los niños. Por favor, sus conclusiones finales. Gracias por esta oportunidad de haberme elegido para brindarles este tema. Sí, bien es cierto, tengo poco tiempo en el servicio, pero en estos poco tiempo de estar en ese servicio, pues tenemos muchos niños que te enseñan, ¿no? Que te enseñan a valorar, ¿no? A valorar y priorizar más que todo el cuidado para ellos, ¿no? Que es sumamente importante. A veces decimos fiebre, solo fiebre. Sí es fiebre, pero fiebre a causa de qué, ¿no? Entonces, nuestro cuidado va más allá, ¿no? No solamente va a eso de disminuir la temperatura o mantener una temperatura corporal adecuada, ¿no? Sino va más allá, ¿no? Y involucra otras cosas, ¿no? Entonces, es solo recomendarles que siempre brindemos con bastante amor, con bastante cariño a vuestros niños, vuestros cuidados, ¿no? Eso es lo más importante. Y el mejor regalo de ellos es una sonrisa, es un abrazo, eso es todo, eso nos llena de emoción, nos llena de alegría, ¿no? Y uno sale feliz y llega a la casa contenta cuando hizo bien el trabajo, ¿no? Y de haber recibido pues un abrazo, un beso, pues imagínate, es lindo, es satisfactorio, ¿no? Entonces, enfoquémonos a eso, a hacer un buen cuidado a vuestros niños o a los que nos necesitan. Muy bien, licenciada, excelente sus palabras. Gracias también a los que se conectaron el día de hoy con nosotros. Les recordamos que este tema tan interesante y todos los temas que presentamos se encuentran colgados en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Los esperamos mañana con otra interesantísima telecapacitación. Sangrado genital en la niña prepúber. A la misma hora. Muy buenas tardes.